Hey, buenas a todos, soy 17 y bienvenidos al tercer episodio de Software. Y estoy por aquí en la granja de madera del último episodio, una granjita de 40 mini temporada Palembreath CSS como la que hicimos en el episodio anterior. Pero es que también me encuentro en el trading para enseñaros lo que estoy haciendo en el tercer episodio de la serie, un trading que también nos quedó impresionante. Pero también hicimos una granja de hierro que hasta ahora era mi fuente de hierro, pero la palabra producir se le quedaba muy grande. Por eso hoy va a cambiar, porque como os adelanté en el episodio anterior, hoy vamos a estar haciendo una monumental para nunca más darnos el hierro sin nada. Vamos a empezar con el vídeo de hoy. Pues para empezar con el proyecto, lo primero que he hecho es venirme a este desierto. ¿Por qué? Porque la granja que vamos a hacer es tan grande y masiva que no la voy a poder hacer simplemente en la mitad de una pradera como si nada, ya que esta, al ser en una granja masiva, no dará un montón. Y para reducir esto, lo que he decidido es hacer un perímetro. Aunque antes de poder empezar, tuvimos de tener que hacer unas varias salidas como marcar el perímetro. Esto lo vamos a hacer para marcar el proyecto y delimitar, pero unos cuantos os habréis dado cuenta que lo que estamos marcando no es un cuadrado sino un hexágono. Esto lo hago porque me parece que puede quedar muy curioso y extravagante una vez marcado todo para dinamitar. Pero no os adelantéis, porque un problema que tienen las explosiones es que si ahora mismo ponemos en marcha la quarry, dejaremos las paredes. Para eso vamos a picar unas trincheras y vamos a picar estas trincheras como el agua protege lo que tenga dentro de las explosiones. Lo que haremos será verter agua por todo el hueco de 1 que estemos dejando para que el agua proteja las paredes de las explosiones y las deslizas. Y ahora que estamos, voy a aprovechar para comentaros que el perímetro no lo haré hasta capa mínima, esto porque si no tendría que picar las trincheras hasta las capas mínimas, lo que alargaría el proyecto fácilmente un mes y no se notaría nada la producción de la granja, ya que esta no va por no. Y obviamente después de picar las trincheras tocaré rellenarlas de agua, y lo estoy haciendo con hielo porque sería la forma más cómoda para rellenar el lago gracias a que esta se puede estaquear. Y ahora sí, ya tendríamos las trincheras listas. Tras una semanita de picar trincheras y rellenadas, ya las teníamos picadas. Ahora para sacar los acuíferos del río y la mar, porque aunque me hayas preocupado en escoger un desierto, ya que estos tienen menos ríos y acuíferos fijos normales que en otros biomas más o menos, además de que todo el agua que quitemos no nos estorbará cuando pasemos por agua. Todo esto lo hago porque un punto muy importante que vamos a hacer es que no quita líquidos, lo que significa que todas las zonas con agua serán zonas que no se dinamiten y tendremos que picarlas a mano. Más de 70.000 bloques de arena colocados para secar ya tenían todos los acuíferos secados. Pero antes de empezar con la construcción de la quarry, he decidido explicaros las diferencias de las quarries, TNT dupes, water y etc. Y la primera que vamos a ver son los TNT dupes. Estos son una pequeña fuente infinita de TNT, pero una cosa importante a aclarar es que no duplican como tal los ítems sino la entidad ya activada. Como segundo plato tendríamos las quarries o las One Way Quarry. Esta es básicamente un solo dupe de TNT, pero que como dicen nombres se pueden mover en una sola dirección. La tercera máquina de nuestra lista es la Two Way Quarry. La diferencia con la anterior es que esta se podría mover hacia adelante y hacia atrás, porque tiene una Return Station que la permite volver hacia atrás y otra que volver hacia adelante. Y como 1 más 2 son 3, tendríamos la 3D Quarry. Aquí nos encontramos con una máquina completamente diferente. La ventaja que tiene esta es que se puede mover en 3 direcciones, adelante, izquierda, derecha. Una diferencia con las máquinas anteriores que no necesité hacer varias pasadas. El problema es que tardan más que las otras dos, pero una ventaja que no poseen la One Way Quarry y la Two Way es que estas pueden hacer perímetros personalizados como el que estamos haciendo ahora mismo en la granja de hierro, siendo la única máquina que vamos a ver ahora con esta virtud. World Eater. Este es el nombre de estas quarries elevadas al cuadrado. Esto debe que quitar los líquidos porque llevan creepers, pequeñas flame machines que su función es quitar los líquidos, siendo máquinas que sirven para el overworld y también para el net. Y estas serían las máquinas que vacían perímetros, pero tendríamos otras dos máquinas que no serían precisamente para vaciar, pero muy curiosas. La primera es la Mesa Quarry, que sería una World Eater que estaría hecha para recoger bloques y almacenarlos de forma automática. Estas se suelen utilizar como granjas de bloques no renovables en antiguas versiones. Y la última máquina que vamos a ver son las Sand Quarry, máquinas creadas para automatizar la recogida de arena para los que no quieren utilizar en dupes.
Y ahora que ya sé las diferencias entre todas estas máquinas, deciros que yo me voy a hacer en este caso una 3D Quarry, que aquí, como ya os comenté, es la única máquina que nos puede delimitar perímetros custom. Pero antes de construir la 3D Quarry vamos a tener que construir un marco como el que ya hicimos para delimitar el borde del perímetro, solo que este vamos a tener que hacer flotando para que la máquina sepa dónde y cómo tiene que rebotar para que no dinamite todo el mundo, solo el área de ejecución. Después y por último nos queda hacer la máquina en sí, que como yo os dije será la 3D Quarry del jugador chino Chris Yatse, una máquina totalmente recomendada para todos los que queráis construir un perímetro custom en Puzzle Survivor. Os la dejaré en la descripción. Y tras varias semanas marcando, picando, secando y construyendo la quarry sería el momento de empezar a dinamitar. Y bienvenidos a los timelapses más tochos de este episodio, una sesión de 7 u 8 horas de dinamitación recuperadas en un timelapse que dura menos 3 minutos. Aunque tengo que deciros que cuando estuve dinamitando el perímetro no me hacía FK, como queréis esperar, sino me quedé jugando porque la verdad es que la máquina va bastante lenta y tenía que pasar por debajo de recoger los gigantes que se quedan descubiertos, además de poder secar los pequeños residuos de la máquina que a veces se dejan ver, pero gracias a que estuve atento y pude recoger todos los ores y secar algunos pequeños acuíferos, además de que es muy satisfactorio ver cómo la máquina va avanzando poco a poco. Y este es el mejor momento para deciros que los vídeos que estáis viendo son meses de trabajo condenado en un vídeo de 20 minutos y espero que eso os esté gustando, así que si este es el caso, espero que no os olvidéis de apoyarlo para que en el futuro tengamos vídeos como este, pero no os entretengo más, así y que siga el timelapse. Y tras una sesión de 8 horas de pasar la quarry, el perímetro será completamente vacío, pero como os comprenderéis no vamos a dejar el perímetro así feo con todos estos residuos de stone y diesel, ya que empeoran la impresión y además de que no nos dejan las paredes planas, así que ahora toca pulir lo que sería el perímetro, y a pesar de que la máquina ha quitado una gran parte de todo lo marcado, es cierto que ya ha quedado estos residuos por haber pues, las paredes de agua, pero no es nada que por un pico y unas ganas no nos pueda solucionar. Y después de pulir las paredes nos tocaría hacer exactamente lo mismo con el suelo. De esta forma podremos poner nuestra propia capa de decoración para que no se vea así a la vista. Y para todos los que os queda con ganas de que picara en vez de delimitar, os diré que en picar lo que sería esta capa invidida se demoró unas 8 horas de aplanación, teniendo en cuenta que además era display para demostrar que lo de picar un perímetro a mano era completamente inviable. Pero ahora que ya tendríamos todo el perímetro aplanado, nos quedaría por quitar las cortinas de agua y decir que este es el momento más territorio porque puedes ver descubierto las paredes, así puedo decir que lo de haber quitado las trincheras merece totalmente la pena. Y después de planear vamos a colocar una pequeña decoración, algo muy sutil, algo con un pequeño papel de regalo, y este papel de regalo lo haríamos de forma de que no solo sea estética sino que también funcione, porque una cosa es que no queremos que pase es que estemos en la granja vayan spawneando mobs hostiles como zombies, creepers que nos molesten, así que el suelo cuenta con 2 capitas, una de concreto blanco para de forma y textura y otra de cristal gris para que el concreto no brille tanto sino que también los mobs no podrán spawnear en el suelo de nuestro perímetro. Pero ya que hemos decorado el suelo, también vamos a decorar lo que serían las paredes y las envuelven en una capa de concreto gris, las sacamos del Enduper, que esto lo vamos a hacer en el episodio número 7.
Y al contar el capa blanca del suelo, estaríamos poniendo en forma de powder para que luego cuando tengamos todas las capas colocadas podamos colocar una capa de hielo para que se convierta todo en powder a concreto gris y poder hacer como en las cortinas de las trincheras y poder poner una buena cortina para finalmente ver mosquito. Y tras un montón de trabajo ya estaría completamente vacío y listo y decorado para hacer cualquier granja. Aunque vamos a estar haciendo a continuación no va a ser simplemente una pequeña granja de 10.000 de hierro la hora, no. La granja que vamos a estar construyendo va a ser una granja de 100.000 de hierro por hora, produciendo más que granjas que muchos de vosotros conocéis como la típica granja de Niembon de 9.000 ítems por hora o mismamente el Iron de 180.000. La granja que me va a hacer es la de server técnico de Mechanics, una granja de 100.000 que la tendréis en la descripción para el que le interese. El problema es que uno de los motivos por la que esta granja produce tanto es por el hecho de utilizar portales. Como no pienso picarlos todos amigos, he decidido hacerme una granja de obsidiana y quedarme AFK una noche y ya sé tener una obsidiana suficiente para cualquier cosa. Sí, una granja muy simple y fácil de hacer, con una almacén que espero que sea suficiente. Aunque para cuando tenga la granja construida, ya que sin reparos, he decidido hacerme Skilling Sam creada por el jugador el vídeo de para que mate todos los Iron Coins. Aprovecho para mostraros un pequeño portal de 1x1 supresado. Esto es gracias a que la versión 1.19 en la que nos encontramos ahora mismo es algo muy fácil y sencillo a comparación de otras versiones. Además de que esta granja utiliza la friolera de 356 aldeanos y para eso me estoy haciendo este pequeño breeder capaz de serme útil con mis tareas de mover aldeanos, que por cierto también os lo estaré dejando en la descripción porque está totalmente recomendado. Y ahora que sí estaríamos listos para el Dailylapse más 8 episodio y de la serie más de 100 horas para construir 36 módulos de una granja de 100.000 de hierro por hora con 756 aldeanas en toda la granja. Así que espero que os guste.
Chicos, espero que os haya gustado Timelapse, porque este ha sido el Timelapse más tocho de toda la serie. Y no es para menos porque la granjita que me ha llevado un mes entero construirla, pero al menos el hierro ya no será un problema ahora mismo. Lo que sí que puede ser todavía un problema puede ser dónde almacenado todo este hierro, y para eso estoy haciendo un pequeño almacén en el propio perímetro, concretamente 2 almacenes. Me explico. La primera parte será la entrada al almacén, por eso de que tiene un portal para que el jugador pueda entrar desde el nether, y ya que estaba haciendo decidí aprovechar para decorar esto y no hacer simplemente una salita cutrecilla, sino un tubo incrustado en la base inferior del para que se pueda ver toda la granja cuando sales en su máximo esplendor, y con un pequeño guante de mano te damos ver las salidas ir en línea recta hasta donde se encuentra en la otra parte del almacén. Aunque su portal está un poco escondido, es para traer los ítems desde el nether, ya que la Killing Chamber los mata en el nether. Además de que sí sería un almacén como nosotros los conocemos, pero con filtros de subres de sources de velocidad que os estaré dejando en la descripción, que luego manden los ítems a unos cofres donde estarán almacenando las copies y un poco de slime. Y al otro lado tendríamos la parte del hierro, un almacén que se hace en caso derecha cuenta con una pequeña crafting station de lingotes de hierro a bloques con un pequeño sistema que ahora os enseñaré, además de una pedazo de decoración mantenido durante todo el perímetro. Y en la parte del portal con Blackstone basalto, además de un extremo al extremo opuesto del portal, cuenta con algo que imita una pantalla LCD que nos indica la producción de la granja de timbro de hierro. Esto junto a una pasarela que hace recordar a la que hicimos recientemente en la otra parte del almacén, y un pequeño borde en forma de recibimiento de almacén. Aunque para no tener que ir yendo y viniendo del almacén cada vez que queramos encender la granja, me ha ocurrido hacer un pequeño sistema de corriente de puertas que baja para conectarse con una de las aires que iría debajo del suelo de la granja, y otra corriente de puertas para poder encender la granja sin movernos del almacén. Y tras mucho tiempo, concretamente 3 meses, el proyecto de la granja de hierro ya estaría terminado. Pero no os vayáis porque todavía queda explicaros cómo funciona la granja y todo el proyecto de forma general. Y lo primero que tiene que hacer la granja para funcionar es encender esta pequeña palanca que activa una señal de redstone que baja por estas puertas. A continuación sigue por esta línea de raíles para finalmente subir por otra línea de puertas hasta para dar un pulso a este pistón que retrae un compostor, lo cual actúa un primer reloj de los 89 ítems. Al terminar mandará una señal que activará 3 relojes de 12 ítems, cada uno se encuentra en un grupo de 2 torres. Este reloj mandará 2 señales para abrir la cápsula del player y cerrarla para que esto permita que los aldeanos se asusten y generar Iron Golems, y todo esto se repetirá de forma infinita. Pero esto sería por la parte del Overwatch. Tanto, ¿qué pasa con Nether? Pues de hecho está llegando los Iron Golems. Estos son en la Killing Chamber, que cuando hay una pausa entre tanda y tanda, este varía el sistema que envía los ítems al Overworld, donde ahora sí estos serían recogidos por una corriente de agua que los llevaría hasta los subroaders, donde una vez que se llenen se romperán y irán por una corriente de agua hasta los almacenes correspondientes. Pero en el caso del hierro es diferente, porque esto sería un almacén de forma normal, pero si esta palanca de aquí es activada, lo que sucederá es que la corriente de agua se redirigirá para que el hierro vaya a la crafting station, donde una vez aquí esta será convertida por el poder de lingotes de hierro a bloques de hierro. Y así es como funciona la granja de 100.000 lingotes de hierro por hora. Y espero que os haya gustado cómo funciona, porque han sido 3 meses de construcción a partir de podido comprender gracias a la gran cantidad de timelapse que habéis visto en este episodio, en decenas de horas de edición, animación y edición. En ese caso, por favor, darme un like para saber que os ha encantado, aparte de escribir alguna amenaza en la sección de comentarios. Y si queréis más megaproyectos, no olvidéis suscribiros porque lo agradezco un montón. Y si queréis estar al tanto de lo que pasa en los futuros episodios, pasaos por mi Twitter y la cajita y la pestaña de comunidad. Además, yo soy Manuel y nos vemos en el siguiente episodio. Pasen un buen día y venga, adiós.